Vamos a leer la palabra en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías, escrito. Al desarrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Amén. Se estaba cumpliendo una profecía en ese momento. Pero déjeme decirle que es una de las cosas que hizo el Señor en ese preciso instante: romper los ciclos de la sinagoga. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Sabe? Nosotros los humanos tenemos mucha tendencia a caer en actitudes cíclicas, en vivir ciclos. Si usted se da cuenta, nuestra vida diaria es una rutina, ¿cierto? Es un ciclo. Usted se levanta, ora, los que oran cuando se levanta, se baña, se cepilla los dientes o se cepilla los dientes y se baña, desayuna. Te das cuenta, te arreglas y te vas al trabajo, te vas a la iglesia, te vas a lo que tengas que hacer tú en tu día a día. Los que tenemos niños, corremos todas las mañanas, alístate, bañate, que nos vamos para el colegio, ¿verdad? Eso es una carrera todos los días, hasta que estén grandes. Excepto los sábados y los domingos también, porque venimos para la iglesia. Ahora, esas son cosas del día a día, naturales, que son normales. Uno come, siente hambre cíclicamente. Tú sientes hambre, puedes comer 3 veces, algunos comen 4, algunos comen 2, algunos comen 6 al día. Pero tú sientes hambre cíclicamente, sueño cíclicamente. Pero esas son cosas del cuerpo, de la carne, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que hay actitudes en nuestra vida, cuando estábamos fuera de Cristo, que eran cíclicas y que nos acarreaban maldición, que aun cuando llegamos al Señor y caminamos, seguimos teniendo una vida cíclica, pero de Cristo, cristiana. Ok, vamos a ver cómo es esto. Por eso, el hecho de que el Señor leyera la profecía rompió el ciclo de los sacerdotes que estaban allí. Porque ellos se reunirían los sábados y a lo mejor leerían y dijeran, bueno, vamos a leer tal cosa hoy, vamos a leer. Pero resulta que llegó un hombre, Jesucristo, y leyó algo que ninguno de ellos había leído. Públicamente me refiero, como decía la profecía. Porque por supuesto me imagino que en su intimidad o estudiando lo habrán leído. Pero así como decía la profecía que se pararía, así lo leyó él. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas sistemáticamente. Así lo aprendemos. Todos aprendemos sistemáticamente. Cuando usted aprende a leer, a escribir, usted le ponen a hacer plana. Usted le pone a escribir 50,000 veces la letra A, la letra E, la letra I, la letra O. Entonces, es cíclico, ¿verdad? Tienes que repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Pero resulta que tenemos que aprender lo que acarrea ser cíclicos en nuestra vida. Ahora llevándolo a lo espiritual, para que veamos un poquito más el panorama. 2 de Corintios 5:17. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Ponme la Reina Valera, por favor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que cuando tú llegas a Cristo se rompe el ciclo. Porque todo es hecho nuevo. Cuando tú vuelves atrás para comenzar otra vez, estás yendo a lo viejo. Como quizás podemos tener todos luchas, ¿verdad? Con un pecado, con una actitud, con un pensamiento, con una forma de ver la vida. Si lo ves desde el punto de vista del pecado, te das cuenta que cuando tú vuelves a pecar, tú te dices, no lo voy a volver a hacer, te sientes mal, te compunges, te duele, lloras, le pides perdón al Señor, pero si tú no sales de ese ciclo, vas a volver a pecar y vas a volver a caer a lo mismo. Porque no has entendido que todas las cosas fueron hechas nuevas. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que el pecado no es natural, no es nuestro. Dios no nos hizo con pecado. Adán pecó, sí,
Pero Dios no nos hizo pecadores. Por lo tanto, cuando tú te das cuenta que el pecado usurpa algo en tu vida de lo que Dios dice de ti, te das cuenta que lo que hace es llevarte siempre al mismo punto. Siempre al mismo punto. Y es como, entonces si estás caminando en el Señor, te sientes como que no avanzas. Te sientes como que siempre estás en el mismo lugar. Y bueno, y pasan los años y pasa el tiempo caminando en Cristo y sientes que estás en el mismo punto. Porque hay un ciclo. Hay un ciclo. Quiere decir que cuando el pecado usurpa nuestras actitudes, nos volvemos cristianos cíclicos. Venimos los domingos, toda la semana. En la semana a lo mejor ni oramos, ni abrimos la Biblia, tal. Venimos el domingo, adoramos, qué chévere, nos volvemos ahí el lunes, volvemos a pasar la semana como sea, y volvemos a venir el domingo, y así, cristianos cíclicos. Y no hay transformación real en nuestra vida, no hay realmente una convicción de lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti, sino que bueno, me acostumbré. Y llegamos hasta a pensar que las actitudes o los pecados que podamos estar luchando son normales, es que yo soy así. Si, por ejemplo, si tú eres una persona iracunda, que lo que se pone bravo se le salen sapo y culebra por la boca, yo te dice, es que yo soy así. Pero resulta que la palabra te dice que de lo que abunda el corazón, habla la boca. Entonces quiere decir que no es que eres así, es que hay algo en tu corazón que no está bien. Entonces te das cuenta que caes en ese ciclo, y caes en ese ciclo, y caes allí. ¿Saben quién gana? ¿O quién se frota las manos cuando nosotros nos convertimos en cristianos cíclicos? El enemigo. Él es el primero que dice, está listo. No tiene ni siquiera que inmiscuirse porque nosotros mismos le estamos dando la victoria. Claro, porque nosotros hasta llegamos a pensar que eso es parte de nuestra personalidad. Por ejemplo, si tú eres una persona que, ay, pobrecito yo, que es que nadie me escucha, pobrecito yo. O sea, que hay un espíritu allí de no salir de ahí y decir, no, ya va, yo soy una persona victoriosa en Cristo, yo soy una persona que Dios transformó, yo soy una persona que la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tú dices, a pesar de que pueda haber una situación difícil, a pesar de que pueda estar pasando algo malo en ese momento. Otra cosa, cuando yo hablo de pecado, muchas veces pensamos que es un pecado quizás visible. Algo que, ay, que mira, que él es pecador. Es que aquel es malandro, o aquel es homosexual, o aquel... No, yo estoy hablando quizás pecados que ni se ven. Que pecados que aparentemente tenemos postura de santo. Postura de santo. Pero aparentemente nos vemos por fuera así, pero por dentro tenemos quizás mucho más pecado que cualquiera que pueda vérsele ese pecado. Y ahí es donde yo quiero que vayamos. Porque el pecado visible uno ora, uno ama a la persona, uno lo abraza y dice, ven, no pasa nada, Cristo te ama. Punto. Pero cuando tú tienes algo oculto, ¿cómo sabe la gente? ¿Cómo sabe tu pastor? ¿Cómo sabe las personas que aunque supuestamente tú deberías abrirte y decirle, mira, me pasa esto? Pero la realidad es que ahí es donde te estancas. Hebreos 12:1 dije, ¿verdad? Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Corramos con perseverancia. O sea, quiere decir que aún nosotros teniendo pecado podemos correr, pero quizás no con perseverancia. Ponme la Reina Valera, por favor. Dice, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Porque el otro dice, del lastre que nos estorba, ¿verdad? Ahora dice, del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, dice la palabra. Ahora quiero que desglosemos un poquito esto. Porque resulta que cuando hablamos de peso, es decir, ¿qué se convierte en peso en tu vida? Vamos a verlo así. Somos tentados. El enemigo nos tenta. Porque el enemigo es quien nos tenta. La palabra dice que Dios no tenta a nadie. Y como tú no luchaste, caíste. O quizás luchaste, pero cediste. Caíste en el pecado. Se convirtió en una frustración en tu mente. Y esa frustración es la que se convierte en ese peso. Entonces empiezas a darte cuenta que tienes en tu mente, caí y te frustra. Y entonces empieza el peso. Y caí. Entonces es en un pecado, en ira, en fornicación, en lujuria, en tal, en mentiras.
Y entonces, cuando vienes a ver, tienes una carga de ladrillos en el lomo. Porque no has podido luchar contra el pecado, porque no has tenido la fuerza suficiente, te has valido por ti mismo. Y cuando vienes a ver, estás frustrado. Y eso te lleva a ser cíclico nuevamente. Y vuelves a caer. Por lo tanto dice, despojémonos de todo pecado y de todo peso y del pecado que nos asedia. Déjeme decirle algo. Nosotros permanentemente estamos asediados por el pecado. Cuando tú te conviertes en una persona que no te despojas del peso y del ciclo del pecado, te conviertes en una actitud como cuando Gedeón, antes de que estuviera llegando, antes que Dios le hablara. Estás escondiendo todo, porque supuestamente te lo van a robar. Pero no entiendes que el ciclo es salir de allí para poder ser libre. ¿Qué es lo que hizo Dios con Gedeón? Lo mismo, le habló y le dijo, ve, enfréntate. Después le dijo todo el cuento, que si no son 10,000, se quedó con 300, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios con Gedeón? Rompió el ciclo del temor. Del temerle a los madianitas, porque Dios estaba con él. Entonces, vamos a verlo así. Hay un espíritu que nos ataca a todos, que es la escasez. El no tengo, el no me alcanza. Ese es un espíritu que ha atacado a nuestra nación por unos cuantos añitos, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros tenemos un pensamiento como el de Gedeón, en ese momento, ojo, antes de que Dios le hablara, cuando estaba escondiendo el trigo, entonces siempre vamos a procurar, es que me esconde esto porque no me lo vean, porque me lo van a quitar. En vez de tener un pensamiento, yo voy a comer de esto, voy a ayudar a quien necesite porque Dios me va a proveer. Es totalmente diferente. No estoy diciendo ser irresponsable, no. Porque si usted no tiene comida en su casa, no, tengo un paquete, se lo voy a regalar a otro, no tengo comida. Dios, ayúdame. No, eres un irresponsable. Pero si tú puedes ayudar a otros, no, hay que guardar. Ojo, es importante el ahorro. Sí, hay que aprender a ahorrar, hay que aprender a cuidar. Pero no teniendo la puesta la mirada en que ese es lo que me va a cuidar, lo que me va a mantener. La convicción no está puesta ahí. La convicción está puesta en que Dios es quien provee. Por lo tanto, te das cuenta que ahí hay un ciclo que romper en nuestras vidas, que es el temor a esa escasez. Te das cuenta que eso se convierte en un espíritu cíclico. Algo que te mantiene allí, y te mantiene allí, y te mantiene allí. Entonces siempre compras y lo tienes guardadito. Yo no estoy diciendo no ser precavido, no ser responsable, como les digo. Estoy hablando de ese espíritu de escasez que te lleva a no confiar en que Dios es tu proveedor. Muchas veces en ese peso que estamos hablando, o en ese pecado que nos asedia, si no tenemos la paciencia para resistir al pecado o la perseverancia, como dice la NBI, vamos a querer avanzar, pero vamos a caer en el pecado. Y vamos a avanzar y vamos a tener como un grillete en el tobillo. Y vamos a estar caminando con ese grillete. Y te vas a dar cuenta que, bueno, que te vas a cansar. Pero cuando tú ves que ese se te convirtió en ese peso, tú vas a buscar la forma de reventar ese grillete. Y el único que rompe cadenas se llama Cristo Jesús. Más nadie. Cristo es el único que yo veo que sana, liberta, restaura el pecado que sea. Pero para eso tenemos que aprender a tener esa paciencia, porque muchas veces ese peso nos hace llevar a tener una actitud que nos tira por tierra lo que Dios viene hablando de nosotros. Vamos a ponerle un ejemplo. Si una persona, un muchacho que era alcohólico, el hombre decide o tenía una adicción, y esa persona decide por Cristo y dice, yo voy a caminar con el Señor y voy a ser diferente, ¿quién es el primero que le tira? Su propia familia. Su propia familia le dice, no, tú no vas a cambiar, yo tengo que ver eso. O sea, pero ya él tomó su decisión internamente, ya él dijo, Señor, yo estoy resteado contigo, yo voy para adelante, yo no quiero más esta vida, yo quiero salir de este ciclo. Pero resulta que el mismo entorno, el mismo mundo te dice, tú no vas a cambiar. Y eso es en cualquier ámbito, porque estoy hablando de esos pecados, pero también puede ser en el tema de que tú seas contestón. Con tus padres, con tu esposo, con tu esposa. Que tú seas contestón, que te diga, ¡ay! Le sale una contesta. Eso es feo, ¿eh? Y provoca ira. Entonces, quizás allí, entonces, no, sí. Entonces, cuando tú no les contestas, se quedan como que, ¿y no me vas a contestar? Como que contéstame.
Y te das cuenta que te llevas y empezaste a tener una vida y actitudes acarreadas a ese peso. Y eso es un peso. Y entonces se convierte un peso en tu mente. Yo no voy a cambiar, yo voy a seguir siendo así. Yo siempre voy a ser un alcohólico, siempre voy a ser malandro, siempre voy a ser ladrón, siempre voy a ser mentiroso, siempre voy a ser homosexual, siempre voy a hacer esto, lo que sea. Cuando realmente la palabra que leímos, el que decía, todas las cosas son hechas nuevas. Ahí te das cuenta, ya va. Entonces, Dios rompe los ciclos. Evalúa un poquito tu vida. Evalúa un poquito qué pasó con tus padres, con tus abuelos, y te das cuenta que entonces Satanás se inmiscuye en tu vida tratando de que te quedes encerrado en el ciclo, de que te quedes allí. Y tú sientes que es que no puedes salir, que no tienes salida, pero la salida se llama Cristo. Vamos a ir un momento para que veamos esto. Hechos 7:19. Este rey usó artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. ¿Saben cuándo pasaba eso? En la época de Moisés. ¿Qué hacía Faraón? Sembró miedo, terror y muerte a los hijos de los hebreos. Vamos a leer un poquito. Ponme un momento ese mismo versículo en la Reina Valera, ese 7:19, por favor. Dice, usando de astucia con esto, mató a nuestros padres, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Dice la palabra en Reina Valera. Maltratos como en nuestra mente, nuestra creencia, nuestro caminar, que recibes y que eso marca tu generación. O sea, ¿cuánto tiempo fue esclavo Israel en Egipto? 400 años, 430. Si tú fuiste de la primera generación que fuiste esclavizada, la segunda generación quizás luchó, dijo, no, hay que salir de esto. La tercera todavía, la cuarta ya no luchaba. La cuarta ya estaba en el ciclo de que yo soy esclavo, de que yo estoy atado, de que yo soy mis dueños, yo soy mis amos y yo tengo que hacer lo que ellos me dicen. Entonces, eso es lo que quiere hacer el enemigo en tu vida, metiéndote en una vida cíclica para que tus generaciones sientan que no pueden salir de ahí nunca. Y tú te das cuenta, no, porque es que mi mamá fue así, y mi abuela fue así, y mi bisabuela fue así. Y te das cuenta que eso lo decimos hasta con las enfermedades. O el mundo y la ciencia nos dicen, no, porque es que eso es hereditario. Ay, es que sí, es que ella tuvo cáncer, entonces mi papá tuvo cáncer, entonces yo también tengo que tener cáncer. Y lo declaras con tu boca. No, ¿y por qué? Yo no tengo cáncer porque la palabra dice que yo fui sano por la sangre de Cristo. Yo no tengo cáncer porque Cristo rompió toda maldición generacional en mi vida. ¿Por qué voy a tener cáncer? Éxodo 2:1 dice, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada, tuvo un hijo y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, lo embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella el niño fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Había un ciclo de muerte. Un ciclo que había dado la autoridad de muerte a los hijos de los hebreos. Si usted le empieza a leer ese capítulo 2 del Éxodo, ahora usted comprende por qué el Señor terminó las plagas asesinando a los primogénitos de los egipcios. Pero fíjense en algo importante acá. Dice, la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. ¿Qué estaba viendo la mamá en Moisés? Estaba viendo más allá. Estaba viendo más bien propósito en la vida de Moisés. Dice, por lo tanto, ella no se apegó al ciclo de muerte, lo escondió. Pero llegó un momento que se dio. ¿Por qué? Porque dice que no pudo esconderlo más en el versículo siguiente. Pasaron 3 meses, por supuesto, el niño ya estaba grande, ya lloraba más duro, ya estaba inquieto. ¿Cómo lo esconde? Entonces, ¿tú te imaginas a esta mujer escondiéndola al bebé? Pero a pesar de eso, como fue, por supuesto, hecho en su conocimiento, su fuerza, a los 3 meses tuvieron que ceder y lo entregó. Pero Satanás no contaba con la hermana de Moisés. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leer. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. La hermana se quedó viendo.
¿Qué iba a pasar con la cesta? ¿Y saben cuál era el plan de Satanás allí? Que Moisés muriera para que la hermana que está viendo, romperla de toda esperanza que pueda haber en él y quedarse ella en el ciclo. Entonces, ¿qué pensaría la hermana? Cuando ella tenga su familia, mis hijos van a morir, mis hijos van a ser esclavos, no vamos a salir de aquí nunca. ¿Ok? Dice, en eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Por supuesto, Dios metió su mano, ¿no? Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de las esclavas, de sus esclavas, que fuera por ella. Cuando la hija de faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, para que vean la astucia, él no contaba con la hermana de faraón, la hermana de Moisés. ¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe el niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Eso se llama ser astuto y manso como paloma. Ay, señora, ¿usted quiere que busque una nodriza hebrea? Yo la busco, no se preocupe. Era su mamá, la mamá de Moisés. Y la hija de Faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Imagínense ustedes, Satanás trató de meter a esa familia en un ciclo de muerte y Dios permitió que esa situación fuera para ciclo de vida. Para liberar al pueblo en ese tiempo. Porque si ese niño hubiera muerto, no hubieran podido salir de Egipto, por lo menos con él. Por eso es que Satanás siempre va a querer inmiscuirte en esos ciclos, para que tú se quede allí. No, tú vas a seguir siendo esclavo. No, tú no vas a poder salir del pecado. No, tú no vas a salir de la ruina. No, tú no vas a salir de esa depresión. No, tú no vas a salir de allí. Pero Dios siempre tiene a alguien que está vigilando. Y dice, una hermana. Eso no es casual, esa palabra. Eso no es casual. Su hermana fue la que vio. Y eso nos tiene que reventar un poquito el orgullo en nosotros como personas. Decir, no, a mí no me, este es mi problema, a mí nadie me va. Pero resulta que tu hermano te está viendo desde lejos. ¿Qué está pasando contigo? Y Dios lo usa. Acostúmbrese a que nosotros mismos muchas veces no vamos a poder salir del ciclo solos. Un adicto a las drogas solo no puede salir, a menos que a Cristo se le revele personal. Así, ¡pum! Se le revele el Señor, salí de ahí. Como pasó con Saulo, ¿verdad? Así sí. Pero si no se le revela así, solo es rudo. Si usted es una persona iracunda, que le gusta estar peleando, pero te das cuenta que si usted es así, Satanás siempre te va a presentar una situación para que tú, ¡pum!, explote. Satanás siempre va a querer que tú caigas allí. ¿Me entiendes? Por eso es que Satanás siempre se va a disfrazar de ángel de luz. Para que tú no salgas de esos ciclos. Para que tú te quedes allí. Entonces después, claro, yo caí. Entonces después, ay, el Señor me va a perdonar porque la palabra dice que 7 veces cae el justo y 8 veces Dios lo levanta. O sea, tú tienes que, ok, caíste, pero estás luchando. Estás en la carrera, pero estás luchando y te tropezaste y te caíste. Ok, Dios te levanta y vamos, sigue para adelante. Porque ahí es otro ciclo que Dios quiere hacerte caer. En el tema de la depresión, en el tema de que caí, de que soy débil y no puedo. Entonces caíste, te quedas ahí, en el barro. Yo no puedo, yo no puedo luchar con esto. Y Satanás te quedas ahí metido. ¿Sí me entienden? O sea, todos podemos tener esas luchas, esas debilidades. Pero cuando tú te das cuenta que necesitas agarrarte de Cristo para poder salir del ciclo, dices, no, señora, ya voy. Y haces como hizo la mujer del flujo de sangre, que no le interesó nada, apartó a todo el mundo, así la fueran a apedrear, la fueran a matar, yo voy a agarrar el manto del Señor, a mí no me interesa. ¿Qué la hizo sana eso? ¿Qué la hizo salva? La fe. Fíjense que hay cosas, ahorita la vida parece como que está llena de antivalores, el mundo en general. Usted ve quizás jóvenes y respetando a ancianos, que no respetan las canas, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué pasó eso? Porque hubo una generación de padres y abuelos que criaron hijos realengos, vamos a decirlo así. O que criaron hijos y dejaron hijos regados por ahí. Entonces, como yo nunca tuve a quien respetar, ni canas ni nada, bueno, a mí no me importa viejo nada. Pero fíjense que tú te das cuenta que ya va, si esa persona llegó a tener esas canas es por algo. Hay experiencia, quizás hay errores, sí. Pero eso amerita un valor. Honra. ¿Qué más vemos? Vemos que hoy día se le da al aborto
se le da, bueno, que ese es su cuerpo, ese es su vida, ese es su problema. ¿Pero por qué eso? Porque hubo una generación de padres y abuelos que crearon unos niños liberales, que no tienen respeto ni amor por la vida misma. Fíjense que no estoy tocando ni siquiera en ese contexto nada que dice Dios, sino simplemente de cómo se ha movido el mundo, que ha permitido al enemigo para que la humanidad se mantenga en ese ciclo, se mantenga allí. Ustedes saben por qué en Europa pasa que hay mucha muerte espiritual, por libertinaje que hay. Yo no estoy hablando de ser esclavos, Dios nos hizo libres. Yo estoy diciendo que Dios te hizo libre, pero no uses esa libertad para el libertinaje, porque caes del mismo ciclo. Te vas, te excediste, pues. Vamos a verlo así. Si usted le dice, vamos a suponer los que tienen hijos adolescentes, o bueno, yo que los tendré, adolescentes. Si usted le dice a su hijo o a su hija, dice, papá, me invitaron a casa de una amiguita que tiene una fiesta, cumpleaños. Y usted le dice, ok, hija, a las 10 te quiero aquí. Y esa niña llega a las 3, usted lo vuelve a dejar ahí. Entonces, empiezas a romper ciclos. No permitiendo quizás que tus hijos cometan tus errores. Yo creo que tú empiezas a ser una persona, ya va. Y no prohibirle las cosas a tus hijos porque sí, porque no, y punto, y me da la gana. Simplemente tú le dices, mira hijo, pasa esto, las consecuencias de esto pueden ser esto y aquello. ¿Tú quieres eso? No. Ok, ya sabes. Entonces ya tú sabes que la respuesta a eso es no. Punto. Otra maldición cíclica. Vemos familias rotas, familias disfuncionales. Familias donde se han divorciado desde los bisabuelos, tatarabuelos divorciados, abuelos divorciados, padres divorciados, tus hermanos divorciados y tú divorciado. Dice, bueno, ¿y por qué pasó? Si todo iba tan bien. ¿Qué pasó? Yo he visto hecho mucho quizás cuando hay una estructura matriarcal, ¿no? Que entonces que es como la mamá, entonces tú ves todas esas mujeres después solas todas. Todas viejas después cuidándose unas a otras. Esos son ciclos y maldiciones que hay que romper. ¿Por qué? Porque se trata de que, no estoy diciendo que si tú quieres permanecer soltero, perfecto. Eso está muy bien. Pero si tú te casaste, es para cuidar tu matrimonio. Una de las cosas que siempre vamos a decir mi esposa y yo, que fue una de las cosas que nosotros hablamos, usted pregunta, ¿por qué se casaron? Bueno, porque ella era chévere. No, o sea, nosotros nos amamos. Pero una de las cosas que conversamos cuando nos casamos es si nos casamos es para no divorciarnos nunca. ¿Por qué? Porque ya viene de padres de una familia disfuncional, yo vengo de una familia. No, yo no quiero eso para mis hijos. Y punto. Ah, pero ¿cómo se logra eso? Porque en la carne es difícil, oye. Pero si usted no permite que el Espíritu Santo sea el que esté en medio de su relación, créame que se va a acabar. Entonces, no estoy diciendo, por eso es que, no, porque yo no voy a decir, no, porque es que si usted se divorcia te va para el infierno. No, yo no estoy diciendo eso. Yo creo en un Dios de segundas oportunidades. Pero la realidad es que, ok, si usted tuvo la segunda oportunidad, cuídelo. No caiga en el ciclo del primer matrimonio. Sí, porque déjeme decirle, y parece triste, pero es una realidad que en el mundo cristiano, las estadísticas hablan de que las estadísticas de divorcio son iguales a las del mundo. ¿Por qué? Ah, porque nos acostumbramos al ciclo de que eso es normal. A no luchar, a no ser perseverante, a no ser paciente. Te acostumbras al pecado. Porque déjeme decirle que la palabra dice que si eso no está aprobado por Dios, esa separación, eres un adúltero. Tenemos que empezar a romper esos ciclos. Porque para que podamos avanzar, tenemos que salir del ciclo. Fíjense que dice Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No temer a lo que el enemigo te está diciendo. El enemigo siempre te va a decir, tú no vas a poder salir de ahí. Tú eres débil, yo tengo el poder, yo soy quien te controlo, yo soy tu dueño. Eso es lo que le decían los egipcios. Pero no, es que ya Cristo compró tu alma y la mía a precio de sangre. Satanás no tiene potestad ni autoridad sobre ti. El que se la puede dar es tú. Es como que tú le dejes el cheque toma Satanás, cheque en blanco. ¿O acaso no hay suficientes películas de gente que puede venderle el alma al diablo?
Y si el diablo quiere que comprarla, ¿por qué será? Es porque no es de él. ¿No ha evaluado usted eso? Porque la película siempre está con la connotación de que, bueno, de que la persona, cumplir los anhelos de la persona. Pero la realidad es que el diablo tiene que comprarla es porque no es de él. ¿Sabe? La palabra dice en Ezequiel, dice que la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Pero ¿sabe qué quiere decir que cuando Dios pone la mano en tu vida, cuando Dios te toca a tu familia, que tú sientes ese peso de gloria encima, es cuando se rompen todos los ciclos, todas las cadenas en tu vida, que no puedes regresar, que no te queda de otra. Dice, no, Señor, yo tengo que avanzar. Yo no sé si usted ha sentido eso. Si no lo ha sentido, ore por eso. Señor, yo quiero sentir tu peso de gloria. ¿Sabe por qué? Porque ese peso de gloria te va a hacer avanzar, te va a hacer caminar. Pero lo que me refiero es que usted sienta, cuando usted siente ese peso de Dios en su vida, es yo tengo que hacer esto porque a Dios le agrada, yo tengo que dejar de hacer aquello porque a Dios no le agrada, yo tengo que caminar, tengo que avanzar, tengo que perdonar, tengo que pedir perdón. Usted lo va a hacer porque tiene ese peso, tiene la mano de Dios. Ahora, ¿qué es lo que busca el diablo con que tú caigas en esos ciclos? Robar el futuro que Dios tiene para ti. El futuro que ya Dios dijo que tendrías. ¿Cuál es el primer futuro que Dios tiene para nuestra vida? Salvación por la eternidad. Es el primero. El primero. Que tú no llegues a ese momento. Que tú te desvíes en el camino. El segundo, la palabra no dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Dice la palabra, ¿verdad? Dice que si usted busca el reino de Dios, todo será añadido. Todo. Todo. Provisión, salud, libertad, prosperidad. Pero si lo busca de corazón, de verdad. Saliendo del ciclo. Hechos 7:22. Ahora fíjense qué pasó con Moisés. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. O sea, lo que Dios permitió, rompiendo el ciclo de muerte en la vida de Moisés, era que él fuera formado como un egipcio, siendo general de los egipcios, formado como hermano de Faraón, teniendo la autoridad, el poder, la cultura, porque fue formado también culturalmente, militarmente, para después Dios usarlo en su propósito. Entonces, lo que el diablo quiso iniciar en ese ciclo, que fue roto por Dios, siendo criado por su madre como sirvienta de la hija de Faraón, entonces Dios permitió que Moisés creciera, cuidado, para cumplir luego el propósito que él tenía. Quiere decir que cuando tú te permaneces en el ciclo que Dios tiene en tu vida y sales del ciclo que el enemigo quiere meterte, Dios va a hacer tus obras y tu palabra poderosa. Entonces es cuando tú empiezas a darte cuenta que cuando tú hablas, cuando tú oras, cuando tú actúas, Dios respalda todo lo que haces. Porque no es poderoso porque yo soy poderoso, porque Moisés era poderoso, era porque Dios lo respaldaba. Entonces te das cuenta que eso es algo que ya Cristo hizo en nosotros. Por eso es que hoy día no puede existir una mentalidad en nosotros como hijos de Dios de derrota. Una mentalidad de que yo no puedo salir de aquí, una mentalidad de que yo no puedo con esto. Si tú estás viendo que tú estás en una actitud cíclica en tu vida, incluso en tu vida con Cristo, y estás viendo que tus hijos también están haciendo lo mismo, sal del ciclo, rómpelo. Dile, Señor, dame fuerza porque yo necesito salir de aquí. Porque yo no quiero que mis hijos vivan mis consecuencias. Eso en lo personal fue una de las cosas que yo le oré a Dios cuando yo les hablé de que nos decidimos ordenar y casarnos. Cuando mis hijos, cuando quedamos embarazados, una de las cosas que yo le decía a Dios, Señor, que mis hijos no paguen mis consecuencias. Esa era una de mis oraciones, siempre. ¿Por qué? Porque yo sabía que era, porque yo era un loco de carretera, pues. Dice, Señor, que mis hijos no paguen mis consecuencias. Empiezas a darte cuenta que lo que tú haces hoy día, que el ciclo que tú te mantienes, ciclo para bien o para mal, afecta a tus generaciones siguientes. ¿A quién estás formando? ¿A quién te está viendo que necesita ver que tú rompes con esos ciclos? Ahora, cuando tú estás en un ciclo dañino, círculo vicioso, ¿cómo sacas tú a otros? Y lo que vas a hacer es meterlo. Tú vas a tratar de sacar y tú vas a hacer metiéndolo para tu ciclo. O te vas a meter tú para el de él. Entonces, se trata de que tenemos que avanzar. La palabra, leímos que dice que todas las cosas son hechas nuevas. Quiere decir que Dios nunca va atrás. Dios siempre va adelante. Todo es hecho nuevo.
Por eso es que eso incluso afecta hasta nuestra oración. Porque entonces oramos 10 años orando, Señor, que mi hijo. Si no, tú empiezas a orar distinto. Tú empiezas a orar, Señor, gracias por lo que estás haciendo en mi hijo. Gracias por lo que estás haciendo en mi familia. Gracias por lo que haces en mi esposa, en mi esposo. Gracias por yo sé que tú eres quien provee. Y empiezas a darte cuenta que es nuevo. Es distinto. Se acabó la queja. Porque sabe que esa queja en la oración se convierte en un ciclo también. Mi esposa dice en eso siempre que tenemos que aprender a pedir. Porque pedimos a veces incompleto, pedimos mal. Pero la realidad es que muchas veces oramos y no pedimos completo. Porque pedimos en ese ciclo. Pedimos en ese ciclo. Entonces, Señor, yo quiero que mi familia sea sana, yo quiero que mi familia sea salva. Señor, entonces decimos, Señor, mi casa y yo serviremos, ajá. Pero están trabajando en el proceso del ciclo que hay en la casa. Están trabajando en perdonarse, en los problemas de convivencia, en el asunto de que bueno, vamos para los gritos. ¿Están trabajando en eso? O sea, hay cosas. Nosotros tenemos que hacer los pasos, dar el paso a paso, paso a paso. Porque resulta que los ciclos y las rutinas son un paso a paso. Y nos damos cuenta que dijo, ya va, pero yo volví a hacer lo mismo. Cuando yo dejé el cigarrillo, para gloria de Dios, yo me di cuenta, empecé a evaluar cuándo fumaba. Entonces, empiezas a darte cuenta que en ese paso a paso, decir, claro, pero ya va, mira, aquí tengo un paso, 2 pasos. Ah, no. ¿Sabe qué hice yo? Empecé a cortar los pasos. Cortar los pasos. Pero llegué a un punto, por supuesto, reduje el consumo de cigarrillo, pero llegué a un punto que ya no podía, que ya seguía fumando el mismo cigarro. Y ahí es donde Dios me ayudó. Porque ya yo venía trabajando en salir. Entonces un día yo venía subiendo por acá y venía con el cigarro prendido. Yo le dije, acabo de comprar una caja de cigarros. Y dije, Señor, yo no fumo más. Apagué el cigarro, más nunca en mi vida. Entonces, tú te das cuenta que tú tienes que empezar a evaluar qué pasos estás dando que te están llevando a caer en ese mismo ciclo. Si tú, hay problemas en la convivencia en casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hermanos, con tus vecinos, date cuenta dónde está el punto de quiebre. ¿Dónde es que se rompe la armonía? Que vuelves a caer al ciclo otra vez. Y vuelves a caer al ciclo. Empezar a ver qué estamos haciendo en nuestras actitudes que nos están permitiendo caer en los ciclos. Porque esos ciclos no nos van a ayudar y nos van más bien a alejar de Dios. ¿Saben? Cuando nosotros tenemos problemas y quizás tomamos decisiones fuera de Dios o tomamos decisiones que nos alejan de lo que Dios ha hablado en nuestra vida, ahí entramos a otro ciclo. Porque entonces, como tomamos una decisión que Dios no me dijo, o que aparentemente me dijo, pero me di cuenta que fue mi carne, entramos en un ciclo de no acercarme a Dios. Porque siento que Dios me va a rechazar, porque la iglesia me va a rechazar, porque mi hermano me va a decir. Y ¿sabe? Ese ciclo se transforma en 2 cosas. Una de ellas, orgullo, soberbia. Y la otra, en que Satanás te está alejando del Dios. Entonces te das cuenta y vas a volver a tomar otra decisión mala y te vas a volver a alejar de Dios más, un pasito más. Y vas a volver a tomar otra y te vas a alejar otro pasito más. Cuando vienes a ver, estás en otro continente distinto al de Dios, de lo lejos. ¿Me entiendes? ¿A qué voy yo con esto? Si tú tomaste una decisión que te equivocaste, pues Dios sabe que nos vamos a equivocar como humanos y más si no le buscamos. Pero si te equivocaste, te diste cuenta, rompe con el ciclo de que Dios no te va a perdonar, de que Dios te va a echar fuera, de que tú no eres digno y vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Mata el orgullo. Porque a veces pensamos, como quizás lo pensó el hijo pródigo, que su papá le iba a caer a palo, que le iba a poner a trabajar allá con los servidumbres. Pero ¿qué hizo papá cuando él llegó? Lo recibió con los brazos abiertos. Dice la palabra que cuando lo vio corrió. Y dice que mató el mejor becerro, ¿verdad? El más gordo para hacer una fiesta porque regresó. A ti lo que importa es que te diga papá. Y si papá hizo fiesta porque tú regresaste, así tú hayas estado sumido aquí hasta la inmundicia, hasta el cuello, en un ciclo que no podías salir, cuando tú sales, papá te va a recibir con los brazos abiertos. Entonces, no caigan en ese ciclo.
Porque Satanás es muy astuto en hacernos caer allí. En mantenernos en ese pensamiento de tú no eres digno, tú no eres digno, tú no eres digno, tú que eres cristiano, ¿ves? Tú que eres cristiano, tú que eres cristiano, tú que eres cristiano. Eso es el pensamiento. Y entonces tú te sientes hipócrita, te sientes mal. Dices, wow. Entonces, ¿cuál es el paso a paso allí? Bueno, Señor, reconocer, arrepentirse, pedir perdón y seguir para adelante. Lo que pasa es que nuestra cultura hoy día, la cultura general, en el mundo en general, es una cultura del no perdonar, del no olvidar. Pero si la palabra dice que Dios borra tus pecados, que dice que los olvida, y eso es una de las cosas que a veces nos preocupa en esos ciclos, de que entonces fallé, me equivoqué, pero ¿y cómo hago para volver a Dios ahora? ¿Cómo hago? Para decirle, Señor, aquí estoy, me equivoqué. Si, yo lo veo así, si tú tuvieras un hijo y tu hijo se equivoca en lo que sea y viene y dice, papá, me equivoqué, ¿tú no lo aceptarías? ¿No lo recibirías? ¿No lo abrazarías? A lo mejor lo regaña y dice, te lo dije, hijo, pero igual lo vas a recibir. Igual lo vas a abrazar. Y te vas a sentir feliz y lleno de alegría porque reconoció su error. Entonces, no cometamos ese error. O sea, salgamos todos de los ciclos y acerquémonos al Padre. Tenemos la bendición de que Cristo ya fue a la cruz, ya resucitó y el velo se rasgó. Nosotros tenemos acceso al Padre por medio del Señor, a través del Espíritu Santo que está con nosotros. Lo que Dios hizo a través de Jesús fue romper el ciclo en la humanidad. Romper ese ciclo de pecado, de muerte. Y nos da la oportunidad de poder decir, wow, yo estoy caminando mal en mi vida, ya yo no sé cómo salir de aquí, necesito algo. Y ese algo se llama Jesucristo. Porque claro, cuando uno está en tinieblas uno no lo conoce. Uno dice, bueno, no sé, hay algo que me falta algo. Y si te das cuenta que eres exitoso profesionalmente, eres exitoso intelectualmente, tienes 3 carreras, un PhD, eres exitoso empresarialmente, tienes empresa, económicamente tienes dinero, familiarmente tienes familia, tienes una buena familia, pero dices, algo me falta. Ese es Cristo. Porque ese ciclo, lo único que lo rompe es el Señor. Ese ciclo que nos hace sentir vacíos, sin rumbo. Esa fue una de las razones por las que yo llegué al Señor. Yo me sentía un tipo ya de 23, 24 años, que yo decía, bueno, Señor, pero ¿qué? O sea, yo decía, pero ¿qué pasa con mi vida? Yo no sé qué pasa con mi vida. ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y lo único que llenó mi vida fue el Señor. Ni amigos, ni rumbas, ni sexo, ni vicios. Por eso yo decidí romper el ciclo de mi vida. Y aún sigo luchando en muchos ciclos de mi vida. Cosas, actitudes que uno puede tener como persona. Te das cuenta que a veces quien pone ese ciclo y esa pared para bloquear es uno mismo. ¿Y sabe por qué? Porque venimos con ciclos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Entonces tú te evalúas, si te das cuenta que tu abuelo con tu padre o tu madre no se hablaban tampoco, sino todo era guay, palo y dale para acá. Cosa que tú debes hacer. Porque, o sea, Cristo, todo es midiéndolo al amor de Cristo. ¿Qué hacía Cristo? Cristo se sentaba y te decía, mira, el pecado es esto está mal por esto y por esto y por esto. Tú decidías si lo seguías o no. Se sentó con Nicodemo. Se sentaba con prostitutas, con cobradores de impuestos. A todo el que se le acercaba. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que empezar a romper eso. Romper los ciclos de evitar el temor a ser expuestos. Porque ¿saben a qué las tenemos por lo general? A ser expuestos. A exponernos. A acercarnos a un hermano, a una hermana, a un líder, a un pastor, a nuestros hijos, a nuestros padres. Nos da temor ser expuestos. Porque nos van a herir, porque sentimos que nos van a decir. Y si, puede ser, pero ¿y si no te hieren? ¿Y si más bien te consuelan? Si más bien te reciben y te ayudan. Pero si no te expones nunca vas a saberlo. Pero déjeme decirle algo. Usted y yo somos salvos porque Cristo se expuso.
Y si usted y yo debemos ser como Cristo, tenemos que aprender a exponernos. Porque, ¿sabe? Una de las cosas que nos lleva a ser más humanos y a tener más amor por los demás es exponerte y decirle, mira, yo soy este. Yo era esto, yo hacía esto. ¿Quién soy yo para juzgarte? Yo lo he conversado con mucha gente ya dentro en el cuarto de consejería. Pero así como Dios me sacó a mí, te saca a ti. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Y es algo que tenemos que aprender como iglesia. Amar a otros. No importa su condición, su pecado. Amarlos. Cristo amó sin importar condición. Ay, por supuesto, ahí uno les va a enseñar, mira, la Biblia te dice esto, la Biblia te dice aquello, tienes que vivir de esta forma. Pero no vas a dejar de amarlo. Sal del ciclo del rencor, sal del ciclo de la falta de perdón. Pide perdón si debes hacerlo. Perdona si debes perdonar. No importa lo que te hayan hecho. Nunca va a ser más de lo que vivió Cristo. Jamás. Piénsalo un poquito, medita en eso. Señor, pero es que, porque pueden haber muchos casos y me pueden decir, mira, sí, pastor, pero es que usted no sabe porque de mí abusaron y usted no sabe, yo no puedo perdonar. Y de Cristo no abusaron. Pero se trata de no aferrarte a esa herida, a ese pecado o a la tentación del enemigo que te impide realmente conocer a Jesús y acercarte a Él. Porque ya Él cargó la cruz por tus pecados y por los míos. Y realmente lo único que va a traer la paz sobrenatural de Dios en tu vida es que tú realmente lo miras a Él y te salgas de ahí.